acá en la tercera sesión de esta celebración que se va extendiendo miércoles tras miércoles hasta cubrir quizás todas las áreas de conocimiento de la Escuela de Arquitectura. Es la celebración de los 20 años, como ustedes sabrán, y cada área estuvo exponiendo que los alumnos, los exalumnos, sus propias experiencias. Yo recién había comentado que, bueno, el área de teoría e historia es la menos sexy de todas, ¿no? Que no tiene muchos proyectos que mostrar, pero sí creo que, de acuerdo a lo que conversamos anteriormente, hay algo que es bastante, digamos, fundante en la formación de un universitario, que es el área de teoría e historia. Bueno, antes que nada le voy a presentar al panel de estudiantes, de exalumnos. Yo simplemente hago la presentación y dicen que modelo, pero voy a tratar de no moderar nada. Damaris Pérez, Pia Nicolai, Enrique Meñique, Elique. Son los tres. Tuvimos una pequeña dificultad con Valentina, que está residiendo en Madrid, en España, y no ha logrado conectarse, ha tenido dificultades, pero de todas maneras bastante representativos, exalumnos, porque se han interesado en colaborar en el área de teoría e historia, o sea, han demostrado un interés así, visible por esta área, y han sido ayudantes, y todavía sigue siéndolo, ayudantes en diferentes asignaturas. Pilla está con Álvaro Farrú, Ida Maris está conmigo, y Elique Meñique fue durante mucho tiempo nuestro ayudante. Así que, en fin, ya están presentados, y bueno, les cedo la palabra a ustedes para que transmitan su experiencia, sus inquietudes, sobre el paso por la facultad, por un lado, y por otro lado, por supuesto, en qué condiciones ustedes están colocados, ¿ya? Así que, adelante. Damaris, te cedo la palabra, o a Pía también, por favor. Ay, no sé yo por dónde empezar. Bueno, para mí la teoría siempre ha sido de mi interés. No, creo que la teoría como historia en sí despertó en mí como esas ganas de querer saber entrando en la escuela. No sé si fue mucho en mi estudios como escolar, y cuando entré a la facultad y entré a teoría fue como que se abrió un mundo. Siento que me ha ayudado mucho, no solo como en lo profesional, sino que también en lo personal. Creo que la teoría de una u otra forma invita al cuestionamiento, ya que evidencia los procesos que en este caso la arquitectura como objeto contiene. Así que de cierta manera creo que la teoría me ha ayudado un poco a cuestionar mi presente y a cuestionar cosas, no sé, desde la arquitectura hasta cosas muy básicas que son como sociales. Creo que en ese sentido ha sido súper importante dentro de mi formación personal y profesional. No sé si alguien más está de acuerdo conmigo. Tú estás de acuerdo contigo, eso es suficiente. ¿Y Pía? Además, perdón, pero tú, Damaris, estás haciendo un curso en la Católica, un curso de formación continua referido a la crítica de arquitectura, ¿no? Sí, en la Católica. Se llama Crítica de la Arquitectura Contemporánea. Y ha sido súper gratificante porque es como una metodología que nunca había visto. Más que nada es leer
diferentes autores que nos dan y sentarse a conversar y a debatir con mis compañeros lo que cada uno puede llegar a pensar de lo que se lee, y ha sido muy gratificante, la verdad, porque no solo se centra en arquitectura, sino que se expande a todas las dimensiones posibles, y creo que eso es lo bonito de la teoría y lo que logra la crítica de la arquitectura, como abrir un poco más el horizonte. Creo que volviendo a ese mismo tema, y como decía Alberto en un principio, que la verdad es que nosotros somos como la parte menos sexy de la arquitectura, no tenemos ni un proyecto que mostrar, ni un super concurso que hayamos ganado con una forma así irreverente, pero como decía Mari, como que yo creo que lo que hace la teoría en nuestra formación es que abre muchos campos. O sea, la arquitectura ya es una carrera que tiene muchos campos en la vida profesional y también dentro del estudio, y abre la teoría o el conocimiento de la teoría, de la historia y de la crítica de arquitectura, abre mucho campo en términos de investigación o laborales prácticos. Porque en el fondo, para poder iniciar cualquier tipo de proyecto, en cualquier área que no sea en el fondo nuestra especialidad, un tipo de, no sé, minería, ingeniería o o vivienda social, ya sea lo que sea en el fondo, hay que hacer una pequeña investigación. Nosotros no somos expertos en todo y tenemos que sí o sí realizar un proyecto, pero para eso necesitamos investigar. Y para investigar hay que leer y hay que ver historia y los procesos que se han creado para llegar a un proyecto final que sea acorde a las necesidades de ese usuario y acorde en el fondo a la época, y para eso necesitamos revisar como todo lo que se ha hecho hacia atrás. Entonces creo que en ese sentido a mí me ha abierto en el fondo el campo para yo también saber qué es lo que quiero, a qué me quiero dedicar, y no solamente centrarme como en la parte como del proyecto propiamente tal, o en la docencia propiamente tal. En un principio sí, yo quise estudiar, quise hacer un magíster en teoría, hice todo, preparé todo, y yo postulaba en marzo a la beca CONICYT. Y en febrero mi tío asumió como director de CONICYT. Yo no pude postular. Entonces, todo, porque yo en el fondo como familiar directo no podía postular a la beca, y sin beca es imposible irse a Estados Unidos a estudiar, y yo ya tenía pasado todas entrevistas, todo, y ya, bueno, hasta ahí llegué. Pero en el fondo o sea, igual uno puede encontrarle la vuelta a eso. O sea, si yo al final no me dediqué a eso, que yo me quería dedicar a la docencia propiamente tal, pero encontré otros caminos a través también de esta investigación profunda que uno va haciendo de distintos temas en la arquitectura. Entonces, no sé si Enrique, que no ha hablado, le pasa algo similar, o él se ha dedicado solamente al tema de la teoría como docencia, no sé. Yo creo que me pasa algo muy distinto a usted igual, como que la dama lo habla como algo como bien de ella desde adentro, quizás por ahí me acerco un poco. A ti que quizás te abre, ¿cierto? Y a mí me pasa como algo un poco raro, porque yo me acerqué a la teoría como con algunos profes de la U. O sea, si mal no recuerdo, está Cristóbal Molina, que me hizo una clase en primer año, y como que al final me enseñó a leer la arquitectura. Porque uno veía el edificio y decía, ah, ya un edificio, todo, pero como que Molina lo explicaba así con una pasión, que al final uno termina aprendiendo a leer la arquitectura, y ahí como que me empieza a acercar un poco como a la idea de entender el edificio, de leerlo, o que entender su forma, cuáles son como el pensamiento que hay detrás. Entonces como ahí me empieza a acercar un poco a la teoría. Y después los otros cursos, como tuve otros cursos que también me abrieron mucho la cabeza, pero que después de encontrarme con la práctica, como que llego a la práctica de la oficina con Camilo Palma, que quizás anda por ahí,
Y el Camilo sabía que yo era más bien teórico, y como que lo primero que me dice, como, oye, acá la teoría no sirve para nada. Entonces como que ahí fue el primer choque que yo me encontré. Yo dije, oh, aquí vamos a hablar de arquitectura y vamos a hacer maquetitas, y me dice, no, 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 acá nosotros trabajamos así, así y así. Y olvídate de toda la teoría. Y tenía un compañero que es Francisco, que es más práctico todavía. Entonces como que me tuve que olvidar mucho de la teoría. Y eso fue como el primer choque como frente a la realidad. Pero en la universidad pasa lo opuesto, como que la teoría te sirve como para especular. Y siempre estáis como infinitamente pensando cosas que podrían ser. Yo creo que esa podría ser como una posible sanción de la teoría y de la historia y de la crítica, que como decía la Pía, te abren un poco más la cabeza o te vuelven más consciente del proyecto. Como, y eso es como lo bacán también. O sea, Después yo creo tú, que es lo mismo que lo que una cosa chica, lo que acabas de decir, que en el fondo se te ocurren más cosas, porque en el fondo tenés la opción y conoces más cosas también, entonces estás con ese pensamiento como más también rápido, creo yo. claro, tiene que ver con lo que dice Alberto, como que la arquitectura es metépsica, como que no nace, no tiene como un origen, como que la arquitectura se imita solo a sí misma. Entonces es como sensato estudiar como la historia de la arquitectura, porque uno se sube a una corriente, o se sube a una corriente de pensamiento. Entonces también es necesario hacerlo, como por ese sentido de que si tú a la hora de realizar un proyecto no te inscribes como en esa línea temporal de lo que ha sido la arquitectura durante toda su época, solamente lográis un edificio quizás, como algo un poco anacrónico, pero la teoría y la crítica y saber mucho de historia también te inscribe dentro de esa línea. Y eso es lo que finalmente podría convertir a tu edificio en una arquitectura más que solo un edificio. Y eso también lo recuerdo en un curso que tuve con Cristian León, que está aquí presente también, que hizo un curso que se llamaba Arquitectura como símbolo de poder, que lo hizo como el primer semestre del 2014, creo. Ahí analizaba los edificios en todos sus contextos, con todas sus coyunturas como desarrollos técnicos, coyuntura como histórica, aparición de algún elemento tecnológico nuevo, alguna idea política, y todas esas ideas se mezclaban y al final el edificio era un resultado de todo ese conjunto de situaciones. Entonces como que a partir de esas como percepciones que voy teniendo en relación a los cursos que tuve en la U, es como que voy entendiendo también la arquitectura, pero, pero solo como a la escritura a nivel como teórico y especulativo, porque finalmente como uno llega a hacer un proyecto y lo que menos hace es teorizar, quizás es más hacer, que podría ser otro tipo de teoría también, como teorizar desde el hacer y no teorizar antes de hacer. Porque, no sé, esas cosas me pasan con todo esto. Y no sé, también tuve un curso que era bien bueno con Nicolás Stutzi, que se llamaba Manifiestos, que era como todos los manifiestos del siglo XX. Era un curso muy entretenido porque hablaba como de todas las corrientes o todos los manifiestos que hacían los arquitectos como Le Corbusier, Mies, Theo van der Burg, Archiram, Aldo Rossi, y me pareció súper curioso porque creo que ese curso me despertó de alguna manera. Porque me acuerdo que estaba como haciendo un taller y yo estaba haciendo un módulo así como la unidad habitacional de Marsella de Corbusier, y mi amigo me decía, oye, pero hazlo así, o hazlo así. Y yo decía, pero es que Le Corbusier no lo hizo así. Y me decía, pero no importa, tú podías hacer el tuyo. Y dice, no, no, es que Le Corbusier no lo hizo así. Y ellos se reían, me decía, tú podías hacerlo como tú queráis. Y yo decía, no, ¿cómo? Si Le Corbusier, yo no soy Le Corbusier, ¿cómo lo voy a cambiar su módulo? No. Entonces cuando tuve este ramo con Stutzi, como que ahí entendí que cada persona o cada arquitecto de algún tiempo, en algún momento, crea su propia corriente. Entonces como que ahí, de cierta manera, cada uno manifiesta o dejan claros ciertos principios desde el cual mueve su arquitectura hasta quizás el fin de su muerte o la va cambiando en el tiempo. Pero yo creo que ese ramo de Stutzi fue como el que recién me dijo como, y eso fue como en cuarto año quizás, cuarto año. Imagínate, antes todo lo que hacía era como, no sé, puro Le Corbusier. Entonces, después del curso con el Stutzi, como que dije, oye, yo también puedo hacer lo mío. Yo también puedo hacer lo mío, entonces. Y ahí como que desde donde empiezo quizás a teorizar más.
aterrizar más y decir, sí. Y ahí se me empiezan a ocurrir como otro tipo de ideas que quizás podría después llegar a concretarlo. Pero como que esos cursos fueron los que me marcaron, como el curso de Cristóbal Molina, el de León, el de Stutzin, después uno de Sato que se llamaba Evolución Urbana, que ese también fue un curso como que me reventó la cabeza, y ahí me dijo como ya, vuélvete loco y podías hacer todo lo que tú queráis. Y después de esos cursos me dediqué a puro payasear en los talleres, porque hacía unos globos con unas casas que los globos se iban volando y no sé, se reían algunos profes. Pero como que para mí fue como súper liberador la teoría. Como que más que restringirme, me abrió mucho la cabeza. No sé qué dicen ustedes. Sí, yo igual comparto lo que dice el Ike, aunque yo soy menos chascona a la hora de proyectar que el Ike. Pero sí creo que en ese sentido la teoría, una vez que uno se empieza a sumergir y a descubrir ciertos autores, uno se va alimentando y un poco apropiándose de ideas, y uno va como haciendo su propio imaginario a partir de lo que uno va viendo, de lo que uno va leyendo. Y eso finalmente va como formándonos personalmente a la hora de proyectar. En ese sentido, lo que decía ahí que de lo metépsico, creo que la teoría un poco recrea la arquitectura constantemente. Y en ese sentido encuentro que es como súper bonito el poder sumergirse, porque abre la puerta a un sinfín de dimensiones que uno quizás de forma natural o normal no logra alcanzar. Creo que la referencia histórica es súper importante a la hora de proyectar, porque finalmente la arquitectura es el reflejo de un proceso interno que uno vive. Entonces creo que súper acertado lo que dice el Ike. Claro, finalmente es poco práctico, pero te ayuda como a pensar. Te Claro. ayuda a como, quizás no tomártelo tan literal, pero sí te dice, yo me puedo acercar quizás del metabolismo japonés a hacer alguna corriente más actual. Como que sirve un poco para eso. Y no sé, pues también las formas de pensar, como que uno empieza a crear un personaje interno, que ese personaje de pensamiento también se transforma en una manera de hacer. Y eso es como lo bonito de la teoría, que es súper formativa. Quizás nunca encuentra como una asunción proyectual tan directa, porque muchas veces los proyectos quedan solo en especulación, como quizás pasó como en todas las arquitecturas radicales de los 70. Pero yo creo que ayuda harto también para chasconearse un poco y salirse quizás de algunas corrientes y también criticar esas mismas corrientes que en algún momento parecen ser intocables. Vuelvo como al tema de Stutzing, el curso Manifiesto, que ese curso como que botaba al suelo a todo, como que Stutzing decía como, ya, pero ese edificio es bueno, es canónico, un paradigma de arquitectura, pero a ver, míralo con un ojo así crítico. Y ahí uno quizás el arquitecto quizás nunca lograba como esa relación entre el manifiesto y su arquitectura. Y eso era como interesante, que el curso como que te hacía matar a tu propio ídolo. Y Invita al eso a mí, cuestionamiento de una u otra claro, forma. Sí, eso yo creo que te ayuda mucho, bueno, la teoría ayuda mucho a desarrollar un pensamiento crítico, pero que también lo ayuda a uno internamente a ordenar, o sea, a crear un método para poder crear, porque en el fondo, al principio, cuando yo entré a la escuela para proyectar, siempre era como que me sentaba así a pensar de la nada y podía estar horas, porque por supuesto que no tenía nada de dónde agarrarme, entonces podía estar 1000 horas solo con un encargo de taller y tratando de desarrollarlo, y mi mamá decía como, pero ¿qué así sentada ahí? No estás haciendo nada. Y como, pero si estoy pensando qué hacer, cómo hacerlo, y al final es uno esperando ahí que a uno le llegue la luz divina, que no viene nunca. La teoría ayuda a que en el fondo uno se haga ese método, ordene el pensamiento en el fondo. Y ese orden de pensamiento a mí me ayuda hoy a proyectar ya de una manera clara, porque yo ya sé en el fondo cómo lo quiero transmitir y desde dónde, desde qué me agarro en el fondo, para poder proyectar lo que estoy haciendo. Y creo que en ese sentido es muy importante como generar
metodología de trabajo, independiente de cuál sea la de cada uno, porque cada uno va a funcionar distinto, de todas maneras. Pero en la escuela, cuando uno llega, es muy difícil de una sola vez, como, o sea, hay un par de alumnos que son por supuestamente muy brillantes y el encargo le achuntan a la primera, pero habemos otros que necesitamos como un desarrollo de idea quizás más extendido para poder concretar un proyecto final. Y poder ordenar esos pensamientos y poder ordenar ese desarrollo también ayuda a que uno pueda expresarlo de una manera mejor en el proyecto, y expresarlo en láminas, expresarlo en planimetría, expresarlo en una maqueta. Porque en el fondo, si uno no sabe cómo transmitir lo que hay en su cabeza a algo más tangible, al final no va a poder como materializar tu idea. Claro, en relación a eso, como que también es interesante como analizar el tema de la referencia en la arquitectura, porque, o sea, recordando como en los primeros, el primer año, más que nada, como el segundo semestre, el primer año es cuando recién te dan los referentes. Como que antes tú solo trabajáis con masas conceptuales y con tramas, y uno se confunde, uno dice, ¿estoy estudiando arquitectura o estoy estudiando arte? Como, uno se asusta un poco. Pero cuando llegan a los referentes, quizás cuando recién te lo concreto, cuando te dicen ya, no sé, a mí personalmente me tocó una vez leer el Museo de Columba de Sumter, Museo Columba de Sumter, y creo que ahí recién entendí un poco la arquitectura, pero solo fue por haber leído algo de arquitectura, como que antes era quizás como casi muy azaroso el hacer, como que uno hacía esperando que le saliera bien y que el profe te dijera como, oye, esto está correcto, o dale vuelta, la típica frase de dale vuelta. Pero con las referentes también, cuando uno da la lectura como de cómo el dueño del proyecto de arquitecto proyecta algo, y tú leís como el propósito del proyecto, y después tú miráis el proyecto y decís, oye, pero esto está claro. Entonces ahí tú también tratáis después de conectar en tus mismas intenciones, a encontrarle cierta forma. Entonces también me parece como bonito eso de que en primer año puede ser. A mí me pasó en primer año que el segundo semestre donde más me acerqué, y fue solo con la teoría. Pero el primer semestre yo, olvídate, mal, lo pasé horrible, así como mis maquetas las rompían, decía, oye, pero corta y esto, no, esto está mal, o así, mal, 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 mal. Y gracias a la teoría, así como, tampoco la voy a sacralizar, así, pero pero gracias a la teoría creo que yo pude comprender más el proyecto, porque quizás era menos intuitivo y siempre fui un poco más humanista desde el colegio o desde más chico. Así. Y por eso quizás me fue más sencillo desde la teoría. Otra gente hace y teoriza, otros teorizan y después hacen. Entonces también son maneras muy difíciles de abordar el proyecto de arquitectura. Y ahí fue cuando más me acerco yo en lo que queda como la teoría, y de ahí como que no me separé nunca más. Además que no tenía computador, entonces no tuve computador como hasta tercero o cuarto año, me acuerdo. Entonces tenía que ir a la biblioteca siempre. Y ahí me acuerdo de otros talleres que Mansi, como que Mansi amaba, como a Mies y Le Corbusier, y te daba solo esos dos referentes, como que tenía que ir a la biblioteca, y ahí sacaba, no sé, los libros de Mies, y sacaba los 5 libros de Mies, y leía todo lo que Mies había dicho, o todo lo que Le Corbusier había dicho. Entonces después miraba un proyecto, y ya leía el proyecto, así claramente lo que decían los arquitectos, sin tener que mirar nada, así solo los planos, todo ese tipo de cosas. Para mí también me pasa por no haber tenido un computador, cosa que ahora agradezco, porque tampoco era tan práctico, siempre fui más duro con el hacer, pero con el teorizar creo que me gusta mucho más. Ojalá la práctica se pueda hacer mejor. No sé, profesor León, que lo veo ahí, algún comentario. Yo quería, primero me da mucho gusto escucharlo hablar ya maduro, más viejo, con los años encima, con la experiencia, de tenerlos de pajarito ahí, ¿no es cierto?, en primer año, porque yo lo recibo chiquitito a ustedes. Se asustan al hablar ahí, y ahora verlos con toda la pachorra ahí hablando, ¿no es cierto?, discutiendo los términos que me da mucha alegría ver esos procesos en ustedes. Es realmente bonito, uno pierde de repente, claro, uno los retoma en los cursos superiores como con Enrique, ¿no es cierto?, en el curso de Arquitectura y Símbolos de Poder u otro optativo, y los ve más grandes ya, más con posturas propias, qué sé yo, y ese proceso de madurez es muy bonito.
hay hartas cosas que decir, pero quiero que ustedes sean los que hablen hoy día. Pero solamente una cosa interesante lo que dice Enrique cuando dice que uno hace la teoría y después la obra, o hace la obra y después la teoría, que sé yo, como que, claro, el canon tradicional de la teoría es siempre previo al hacer, ¿ah? La teoría, pero también pasa una cosa que es bonita, que cuando, por ejemplo, uno pololea y tiene la primera experiencia de amor en su vida, no sé si pololea con una chiquilla, qué sé yo, y de repente, claro, termina y uno, su referencia es ese amor, pero cuando ya va teniendo más experiencia, ¿no es cierto?, más pololeo, de repente en algún minuto uno puede ya teorizar sobre el amor. ¿Ah? Ya empieza a ver algunas leyes, algunas cosas, ¿no? Empieza a ver alguna relación, algunas, podemos decir, elementos comunes o constantes que se aprecian y otras cosas que no pertenecen a la constancia, sino que al cambio. Y cuando uno empieza a descubrir ese tipo de cosas, nosotros va teorizando y va armando un poco un proyecto en torno a eso. Y eso, con cada pololeo se va revisando y va nutriendo, ¿no es cierto?, nuevamente el concepto de amor que uno previamente trató de diseñar originalmente. Y eso es muy interesante, ese proceso, ¿no? Que usted de reflexión, que eso finalmente es la crítica, ¿no? Una reflexión que permite en determinado momento un hacer, y ese hacer después permite ser llevado a la crítica, ¿no es cierto?, en la medida en que ese hacer y esa reflexión coinciden o no coinciden. Y a mí siempre me gustó la frase de Louis Kahn cuando dice que le regala a uno la arquitectura. ¿Ah? ¿Qué es lo que uno le regala a la arquitectura? Y eso en todo orden de cosas. ¿Ah? No siempre uno espera como de las cosas, espera algo, sino que uno, ¿qué es lo que yo aporto a ese algo? Y en ese sentido, yo creo que es bonito un poco la reflexión que ustedes están haciendo, y todavía hay una búsqueda, y eso me parece muy bueno en usted, incansable. Porque si no, si me dicen yo soy solamente práctico, y voy a retar a Camilo Palma, porque también fue alumno mío, y le voy a tirar las orejas cuando lo vea, no sé si está acá para tirarse las orejas después, que básicamente cuando yo me oriento en la práctica, finalmente, ¿qué estoy haciendo? Estoy siguiendo moda. Qué distinto marcar tendencia, es decir, que uno realmente nosotros es el que procura nosotros un movimiento o que hace una escuela o una forma de entender la arquitectura, de comprometerse con la arquitectura, leyendo el signo de los tiempos, qué sé yo, y articulando un poco esa serie de situaciones en una realidad construible, es parte del camino del arquitecto. Entonces yo los insto a que sigan el camino por el cual intuitivamente o con certeza, ¿no es cierto?, han transitado. Siempre odié y me sentí muy... Bueno, yo llegué tarde porque no tenía el link del código de acceso, tenía el link pero no el código de acceso, pero no alcancé a escuchar la primera exposición de Damaris y de Pía, pero sí me siento muy identificado un poco con lo que decías tú del curso de primer año, cuando es una abstracción, ¿no es cierto?, con tramas y con espacio y con forma, que es muy complejo, ¿no es cierto?, y de repente cuando ya empieza a cobrar realidad con un contexto específico, con un público, o con un cliente específico, empieza a cobrar forma. Y en ese sentido la arquitectura empieza a cobrar esa vida tan necesaria, porque finalmente nuestro punto de partida no es el espacio, como muchas veces te dice, como que el centro de arquitectura es el espacio. ¿Ah? Es como, podríamos decir, como el color sería la pintura. Para nosotros el centro es el hombre. Y darle habitabilidad, ¿no es cierto?, los espacios del hombre. El morar y el demorar. ¿No es cierto?, el espacio del hombre. Entonces, el pensar y reflexionar sobre eso, y cómo la ciudad va cambiando, y cómo los habitantes van cambiando, y cómo los hábitos van cambiando, el arquitecto debe ser un hombre que está muy en consonancia con eso para mirar día a día los cambios que se van haciendo. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, yo creo que no se cansen de esa actitud, ¿no es cierto?, de la mirada crítica, que les permite después reflexionar, teorizar y proponer, ¿no es cierto?, un mundo de formas nuevas probablemente. Y eso es muy interesante. Hoy día, ¿cómo se ha revalorizado el estudio que está haciendo Alberto, por ejemplo, sobre el tema de la higiene en la arquitectura moderna? Ya con datos, ¿no es cierto?, de tesis epidemiológicas anteriores. Entonces, ¿cómo de repente la vigencia de una arquitectura que se creó, se pensó obsoleta, de repente vuelve a estar vigente? Entonces, en ese sentido, yo los insto, de verdad, a que sigan ese camino de esa el arquitecto es un flaner, es un paseante, pero crítico de la arquitectura. ¿Ah? Y ese sentido, esa actitud no la cambien, porque de ahí van a poder elaborar. ¿Ah? Y como les decía, alejarse un poco esto, seguir las tendencias o las modas que se siguen, y poder ustedes generar un pensamiento propio en la arquitectura. ¿Ah? Eso nomás. Bien. Gracias, Cristian. Gracias. No. No sé si alguien quiere agregar algo, Alberto, algún comentario. No, la palabra la tienen ustedes, por supuesto. Es decir, Buena.
no quiero sentar cátedra. Pero sus intervenciones siempre son Buena interesantes. acogida. Sí, No, sí. Satiro mezcla cosas Y que siempre, yo no- siempre abre. Sí, por supuesto, pero no vamos a convertir esto en una especie de cátedra. Así que lo más importante es que ustedes transmitan sus propias experiencias. Por un lado, cómo conciben la teoría, que lo han dicho hasta ahora, pero también cómo viven en este momento la experiencia profesional, y de qué manera lo vinculan ustedes, algo adelantó Ike, cómo lo vinculan ustedes con el campo teórico, ¿no? En qué medida les constituye, como decía antes, el Bildung, ¿no? Le constituyen el cuerpo, la base, la plataforma, ¿ya? Así que la palabra la tienen ustedes. ¿Tía? ¿Un comentario? Sí, o sea, a ver, con lo que dice Alberto ahora, bueno, la verdad yo he pasado por de todo. Por ahí está Alvarín. Yo trabajé con Álvaro, mi primera experiencia laboral. Trabajamos juntos en oficina. Así que por lo menos podíamos conversar de teoría mientras trabajábamos en proyectos. Y no fue tan chocante como la experiencia en el fondo de Ike, que al final fue como, olvídate de todo esto, es una basura, y, y ponte a hacer la maqueta y ya. Claro. Pero en ese sentido yo me siento súper agradecida por esa experiencia en el fondo, porque fue muy acorde a lo que a mí me gustaba eso. Y en el resto de mi carrera profesional he hecho muchas cosas. He trabajado en obra, en construcción, he trabajado haciendo locales comerciales, he trabajado, bueno, en oficina de arquitectura, también en oficina de arquitectura dedicada al análisis inmobiliario. Entonces, como que en verdad le he hecho a todo, como se dice. Y yo ahora tengo, bueno, mi propia empresa de arquitectura, desde donde yo en el fondo busco los proyectos que más me interesan y puedo en el fondo decidir qué hacer o qué no hacer. Pero creo que lo mismo que decíamos, en el fondo, claro, yo no lo aplico día a día, quizás yo no estoy con el libro en la mano así citando manifiestos y cosas de la arquitectura en cada proyecto que realizo, en la remodelación de un baño que estoy haciendo ahora, o sea, es como, no. Pero sí, volver a lo mismo de antes, uno se le abre la mente, uno abre un campo y un pensamiento crítico que yo siento que sin la teoría en una carrera como esta no se daría. Así como sin la estructura uno no podría quizás percibir la forma que un edificio uno quisiera que tuviera. Sin estructura uno no podría lograr. Bueno, sin teoría yo no puedo pensar ni siquiera la forma, como, o sea, nada, como, por lo menos para mí es algo fundamental. Entonces, aunque esté remodelando un baño hoy en día, lo aplico como, al final es parte de mi vida, no, claro, yo no voy a poder, o sea, mostrarlo de manera más tangible, pero bueno, creo que nos hace mejores, pero como seres humanos más íntegros y más integrales con la sociedad, con el mundo en el que nos desenvolvemos. Como decía Cristian, el arquitecto es un flaneur, como que es un paseante que está inserto en la ciudad, en el lugar, en donde sea que nos movamos, que sea nuestro círculo. Y de eso tenemos que rescatar en el fondo cosas de términos políticos, de términos sociales, de todo, que para poder en el fondo después realizar los proyectos que realizamos. Y bueno, y creo que la escuela ofrece en ese sentido, volviendo ahora como a la parte de la experiencia en la escuela, ofrece muy, muy buenas opciones. Yo, por ejemplo, tomé los cursos, los optativos que hay en cuarto y quinto año, yo tomé todos de teoría, todos. Y había semestres en que en el fondo, claro, había uno solamente, y había los de concursos o de proyectos o cosas así.
y quizás habían menos de teoría, pero hoy en día, después yo hice con Álvaro también un curso de esos mismos optativos, que era de arquitectura contemporánea, y se empezó desde esa época, creo yo, a abrir un poco más el tema. Ya habían más opciones para elegir, porque por ejemplo yo a veces tenía que elegir 3, pero había solo 1 de teoría, entonces tenía que tomar ese o esperar al semestre siguiente y tomar 2 en el siguiente. O tomar, creo que un semestre que no pude, tomé cosas de urbanismo. Pero los tomé prácticamente todos y eran todos de muy buena calidad, o sea, son cosas que rescato hasta el día de hoy, que me han servido hasta el día de hoy. Y que la escuela ofrece ahora, creo yo, más cantidad de la que había cuando yo estaba en la escuela. Entonces, pues en ese sentido creo que es muy bueno para los alumnos que están más interesados en esta área, de poder perseguir esos tipos de cursos. Y de hecho la Damaris fue alumna mía en ese curso. Y bueno, no sé, creo que también si hubieran más interesados, creo, habrían más opciones. De hecho, nosotros... hubo un curso que yo tomé en la escuela que al final no se dio porque casi no habían inscritos. Pero creo que hoy en día la cantidad de alumnos interesados en teoría es mayor a la que había quizás en mi época, y eso es gracias también a esta como ecología circular, por así decirlo, de ir pasando como el conocimiento y de que varios se vayan como interesando en algo que antes no se interesaban, porque al final antes quizás arquitectura podía ser visto solamente como algo práctico, o sea, como una carrera práctica, donde se hacían maquetas, donde se hacían planos, donde se hacían proyectos, concursos, y no se veía estaba muy por debajo quizás esta arista de la carrera. Y la verdad es que estoy agradecida que hoy en día se abra un poco más, porque creo que hay varios alumnos que quizás, si no la conocen, después se pueden, quizás, la Damaris creo que dijo algo así, que hubo un curso que le abrió en el fondo como ese interés, y con ese decidió que este era el camino que quería en el fondo perseguir en la arquitectura. Porque cuando uno entra en el fondo como estudiante de recién salido de cuarto medio a arquitectura, uno no sabe todos los caminos que esta carrera tiene. Y bueno, para mí también fue una sorpresa, pero encontrarme con que en el fondo uno podía desarrollar ese lado como humanista estudiando esa misma carrera. Entonces, creo que es importante también mantener eso como algo prioritario, como no dejar la teoría como algo como secundario, o que no, en el fondo como que no te ayuda tanto, entonces ese ramo lo estudio después porque en verdad prefiero como dedicarle más horas al taller. Como que creo que hay que también darle la importancia que merece. Y creo que también un poco para quitar esa noción que quizás se da entre los estudiantes o mucho en el ámbito como ya profesional, que el éxito depende mucho como de los concursos que se ganen o de las publicaciones que hayan como con la arquitectura misma. Creo que eso igual no sé, creo que es un error igual, en el sentido de que de cierta medida, no sé, las otras prácticas como la teoría se ven disminuidas, y que el éxito muchas veces no es el que mi edificio salga en una revista y como que para allá apunto. O sea, si todos queremos ser reconocidos por las cosas que hacemos, pero no creo que eso defina a un arquitecto como un arquitecto exitoso. Y creo que eso igual es como una, no sé, como una deuda quizás que se tiene con la teoría y la crítica. Pareciera ser que ser ocioso, como teorizar sobre la arquitectura o teorizar sobre cualquier cosa, está como muy relacionado al ocio. Y el ocio Claro. nunca ha estado bien visto, parece, ¿cierto? Como que, no sé, para mí el ocio es como lo más lindo que puedo hacer en el día. O, no sé, sentar de verdad, si lo digo
Beto se ríe, pero de verdad, como que de repente yo me siento en el patio y empiezo a pensar y miro las plantas o pesco al gato y le hago cariño y empiezo a pensar cosas. Pero pareciera ser que son mal vistos porque no tienen ninguna ascensión económica. Ahí me acuerdo un poco de Pedraza, ¿cierto? Que dice como la utilidad de lo inútil, algo así, tenía como una charla, un video, no me acuerdo bien, que me lo había comentado él. Y bueno, no necesariamente como que todo tiene que tener sanción, como que uno debería esperar que las cosas solo va a hacerlas por goce. Por ejemplo, saltar en un paracaídas, como que uno no gana nada, nadie te va a pagar porque saltas en un paracaídas, pero imagínate la sensación de tirarse, como hermoso. Y la teoría es como un poco eso, como goce, es como un goce más que nada. Y espera, primero quisiera aclarar que no fue tan duro como ese choque práctico con la oficina, como que me dijeron, no, aquí no teorizamos nada, porque te dejan mal a Camilo, y Camilo es muy amigo mío. No, también teorizan, y vamos, tienen cierta estructura ya y un imaginario, entonces yo también me tuve que aprender a acomodar a su imaginario, que es muy distinto al mío. Y por otro, me acuerdo como una historia que hablaba Sato. Bueno, yo soy ayudante de Sato, o ya no. Sato, si me quieres de nuevo, por favor, me llamas. Y me parecía muy interesante como cuando hablaba del baño, porque decía, no sé, tú veís que el baño, ¿cómo se construye un baño? Desde las líneas del agua, ¿cierto? Como todas en secuencia y sacan una barra que se conecta a la ducha, al WC y al lavamanos. Pero decía como que eso era muy moderno, como que el baño no podía ser así. ¿Por qué? Y aquí empezaba la teoría. Porque decía que en el baño, al final, uno encontraba virtudes a todos sus defectos. Como que el lugar más íntimo que uno puede tener no es tu habitación, no es el living o no es un rincón de tu casa, sino que es el baño. Porque ahí tú te desnudáis. Tú te miráis al espejo y aunque tú un día te encontré muy feo, tú te decís, hoy día estoy lindo, o te encontré en virtudes, o te decís una verdad así muy fuerte en relación como a tu cuerpo, o como tú te veís. O sea, como que Sato decía que el baño no podía ser así como tan lineal y tan optimizado en relación al costo, sino que debería haber un relato del baño, como, no sé, una tina o una ducha separada, o que tuviera una forma rara, que tuviera también relación como con ese tipo de acciones que uno realiza en él, que como encontrar, decirse una verdad, así como el goce también, como el baño uno también goza cuando se ducha. Entonces, como que uno no necesita un espacio tan pequeño, sino que salgan, no sé, unos 7 chorros de agua, ahí empieza a aparecer como una teoría de una ducha, ¿sí? O en un baño, no sé, que te masajee los hombros, porque mientras tú, no sé, te sentás en el water y ahí empieza a aparecer otro tipo de baño. Entonces, como que ahí vuelvo un poco como a lo de la teoría, porque finalmente el arquitecto está construyendo formas de vida. Y no sé, el otro día veía una revista de Go Hasegawa, que es un japonés, y él tenía un baño en una pendiente, así como una escalera gigante, y el baño estaba como, imagínate una escalera, y arriba tenía como el lavamanos, y a la mitad tenía un WC, y abajo una ducha. Y era súper estrecho, así medía, no sé, 70 centímetros, y entonces un baño ahí, y era como imaginarlo. Pero también tenía que ver con una forma de pensamiento del habitante japonés, no sé. Entonces también es bonito pensar en que pueden haber otras formas de vida distintas, y esas otras formas de vida se encuentran en otras maneras de instalar las cosas, o se instalan en otros planos de arquitectura que no tienen que ser el vertical o el horizontal, los 90 grados, sino que quizá el rito no tiene forma, y ahí quizá la arquitectura, o la teoría más que nada, sirve para cuestionar esas formas de habitar. Y por eso me parecía como súper bonito esa historia, como la relación del cuerpo con el baño, como algo muy espectacular, pero que sin embargo, yo creo que todos en la hora de proyectar un baño, como que dicen ya la taza, la ducha y la mano, y chao. Pero siendo todo, que todo el universo que ocurre en un baño, o todo el pensamiento, el soliloquio, no sé, que ocurre en un baño es como impresionante, impresionante. Quizá el celular se lo ha quitado un poco, pero aún así sigue siendo un rito, yo creo que uno de los ritos más lindos de entrar al baño. No sé qué me dicen ustedes, o Sato, si quiere agregar algo. No. En japonés, Claro, como japonés también. No, pero eso a mí me parecía así, y eso es como, te abre la cabeza, te abre la cabeza.
O también cuando nos contaba como que el cuerpo, o sea, el cuerpo, sentarse es algo antinatural, porque el cuerpo debería estar acostado o de pie. Entonces uno dice, entonces toda la silla y toda la historia de la silla, de la arquitectura, como que no tiene ni un sentido porque es antinatural. Entonces como que ahí, solo con esa frase, como que uno ya puede cuestionar todas las sillas del mundo. Y si no, la silla Phantom, la silla Basili, la silla, la de Mies, no sé, puede criticar todas las sillas solo con haber estudiado un poquito la anatomía o la historia del cuerpo humano y decir, esta pose es antinatural. Claro, y ahí viene como el cuestionamiento, porque al final uno acepta cosas y no se pregunta por qué, y uno las dibuja porque el profesor me dijo que era así y que el pasillo tenía que medir esto. Entonces, creo que la teoría en ese sentido abre puertas y uno entra como a cuestionarse cosas que normalmente uno en la vida cotidiana Uno solo no acepta. lo hace, y es como, pucha, lo acepto nomás, pero tampoco lo cuestiono, tampoco sé por qué es así. Entonces creo que en ese sentido la teoría, la crítica, abre puertas a cuestionar nuestro mundo, no solo arquitectónico, sino que nuestro mundo, hasta cómo nos desarrollamos socialmente. Como Claro, aceptar parámetros como la moral, la subjetividad, la objetividad, todo ese tipo de cosas que uno no sabe de dónde vienen, que están ahí, pero uno en general no se lo cuestiona. claro. Volviendo como a la cita que decía León, que uno no es como la búsqueda del espacio, sino que es como la búsqueda del hombre en el espacio. ¿Cierto? Está como esta frase de Protágoras, que es como el hombre es la medida de todas las cosas. Esa frase yo no la aprendí en ningún ramo teórico, la aprendí en el ramo de estructuras 3, o estructuras 2, no sé. Imagínate con Riadi, y Riadi era un poeta, de verdad. Riadi era un poeta porque te hablaba de todo menos de... Y por eso el ramo era tan malo, porque a todos le iban mal, o a algunos le iba bien, y al final te decía, ocupa los apuntes, pero te hablaba todo el día, te hablaba todo el rato de poesía, te hablaba de literatura. El aprender con el aprender. Y claro, o el alumno con el estudiante. O sea, el alumno no era como todos dicen el alumno es el sin luz. No, alumno es el que significa como el que recibe. Y estudiante es el que busca. Entonces, cuando uno quizás está en el colegio puede ser alumno. Y cuando uno está en la universidad, debería ser un vampiro. Como que va a buscar nomás. Y pescar a los profes y echarle el cuello así aprender todo lo que quiera. Pero como, o sea, volviendo a la frase, quería comentar como el hombre es la medida de todas las cosas, ¿cierto? Lo que decía León. Y pensaba, leía una revista que hablaba de una biblioteca y decía como, ¿sabes que en esta biblioteca la gente habla mucho, hay mucho ruido? No me acuerdo que fue una RQ, que no me acuerdo hace cuánto tiempo la habré leído. Y decían, pongamos un piso de alfombra, y seguía el ruido. O pongamos algo acústico, y seguía el ruido. Y no sé si era Covarrubias, no me acuerdo, no me estaría mintiendo. Digamos que fui yo, y yo lo fui a arreglar. Entonces le dicen al tipo, ¿qué haría usted para que la acústica mejore acá? El tipo se sienta a mirar y ve que el problema no tenía nada que ver con la arquitectura. El ruido tenía un problema de medida de las mesas. Porque las mesas eran muy grandes. Rodrigo Pérez de Arce, claro, Pérez de Arce. De la Biblioteca de la Católica. De la Católica. Y él dice que finalmente el problema acústico, arquitectónico, no tenía nada que ver con la arquitectura, sino que era la dimensión de la mesa. Él dice, ¿cuál es la medida de una conversación o de un cuchicheo? ¿Cierto? Dice, el cuchicheo, para estar en la biblioteca hay que cuchichear, no hay que gritar. Entonces decía, mientras más cerca estén las mesas, los alumnos están más cerca entre ellos y hablan más despacio. Y si las mesas son más anchas, los alumnos, obviamente que están en la biblioteca y decir, oye, pásame el libro, no sé. Entonces ahí ese es como bonito, que a partir como de una observación que no tiene nada que ver con la arquitectura, quizás corresponde más al ámbito del diseño, se puede llegar como a la medida de las cosas de las que dice León, que me parece muy bonito. Entonces, a partir de eso fui entendiendo otras citas también, como, entonces, ¿cuál sería la medida de una cita? Como una cita como con una polola o algo así. Y también, pues uno empieza a tomar la medida para que estén los dos cerca, o la medida de un almuerzo. ¿Cuál es la medida de un almuerzo? ¿O cuál es la altura de una mesa?
Entonces ahí empecé a relacionar directamente al hombre con los objetos. Finalmente la arquitectura es un recipiente de actos que probablemente no tengan nada que ver con, solo con la antropometría, pero no con la ergonomía del cuerpo. Y ese era como un ejemplo bien fascinante que encontré, de Rodrigo Pérez de Arce, como dice Cristian León. Y era un ejemplo fabuloso. En relación a eso, uno puede teorizar mucho. Y es como un poco lo que decía Alberto también, lo del baño, lo de la mesa. Eso Todo habíamos eso. hablado disculpa, habíamos conversado con Rodrigo hace mucho tiempo acerca de un investigador que se llamaba Edward Hall. Él descubrió eso, ¿no? Y yo le decía que uno de los ejemplos más interesantes que daba él preguntaba, ¿por qué el mostrador de la farmacia es tan angosto? Decía él, ¿no? Claro, justamente por el efecto contrario que la biblioteca, para que el que está al lado, el cliente de al lado, no se entere de la enfermedad que tú tienes. ¿Sabes? Entonces le cuchicheabas al farmacéutico, ¿no?, el remedio que tú necesitabas o la consulta que tú querías hacerle, ¿no? Sí, de eso me acuerdo. Sí. Edward Hall. Bien bonito su ejemplo. Y no tiene mucho que ver con la arquitectura, pero quizás te hacen entender como más las relaciones de las personas con los objetos y y poco con el espacio, no sé. Pueden haber otro tipo de corrientes que son muy espaciales también, pero me pareció un buen abre cabeza como esa historia de la biblioteca. No sé si quieren agregar algo, Cristian, o Pía, Damaris. No, pero Damaris no habló de su trabajo. Ella está trabajando en la oficina de Ricardo Abaguat, ¿no? Sí, con Silvia Undurraga. Sí, ahí teoriza y cuenta. Sí, sí. No, en general, bueno, ya este es mi segundo trabajo como en una oficina de arquitectura y me pasó que cuando egresé fue igual como un choque como un poco con el Lique, porque yo en la escuela siempre tendía como a teorizar todo lo que hacía. En mi mente como que trataba de armarme alguna especie como de pauta. Y cuando llegué al mundo laboral, me di cuenta que no pasaba eso, pues. Que muchas veces las cosas se hacían por hacer, que había un cliente al que había que responder con ciertos criterios, con ciertos gustos. Y igual fue un poco triste, porque yo pensé que iba a estar así como todo el rato leyendo autores, pero no pasó. Nada, Entonces, entonces creo que finalmente depende de una búsqueda personal, que es responsabilidad de uno como el poder seguir desarrollándose en esta área. Y también por eso mi interés con respecto a la ayudantía, porque siento que de cierta manera me mantiene activa con las cosas que van sucediendo y también un poco ligada a este conocimiento teórico histórico. Entonces, en ese sentido, creo que la escuela ha logrado como darme esa cuota que la vida laboral lamentablemente me quitó. Pero también por esa misma como necesidad o falta teórica, me metí a este curso de la Católica, como para poder seguir desarrollándome en esa área, que creo que es súper enriquecedor, como personalmente más que como profesionalmente. Yo lo hago por algo personal, no por algo profesional. Por ese gusto que decía Elique, como uno no hacer las cosas como por una razón monetaria, sino que es porque te gusta. Yo creo que pasan dos cosas, o sea, pueden haber dos tipos de arquitectos o estudiantes que salen, como el primero que es muy teórico y que se topa con ese choque de la oficina, que dice, oye, aquí no voy a poder pensar tanto y más hacer y cumplir, y el otro que siempre está haciendo, entonces sale a la oficina a trabajar y es feliz también. Y no sé, en ese caso como que a mí me pasó un poco más de la primera, como ese choque, entonces como que ahí quise como intentar volver un poco a la U. Como que cuando uno sale de la U y es muy teórico, como que sale y se desilusiona, como que te duele un poco. Y uno Entonces, queda como huerfanito. claro, entonces yo quería volver a la U y cuando iba a la ayudantía,
como que volvía a creer en la arquitectura, por muy ingenuo que fuera. Como que uno cree en la arquitectura, así como le reza a la Sí. arquitectura acá. Y esto lo hablaba con un amigo, con el Nico Acosta, que también, muy seco. Y él decía como, ¿sabéis qué? No, ya aquí no estamos haciendo nada, estamos haciendo proyectos que se van a construir y cero proyección, solo proyectos. Como, y Lo cual igual se agradece, como el diseñar, sí, porque poca pues, gente diseña, entonces igual en ese sentido hay que ser, bueno, en mi pues, caso agradecida porque tengo como participación en el diseño. claro, a lo que iba es que él me contaba esto, yo solamente como que me sentí identificado, como que él decía, es que él hacía ayudantía en taller 1, y él decía, hoy quiero ir a taller, ¿por qué? Porque, o vamos a volver a taller después en verano, porque decía que él volvía a creer en la arquitectura. Entonces, como, porque en la vida como, la oficina como que se desilusionaba, y ahí decía, no, hoy día me tocó taller, así que hoy día volví a creer en la arquitectura. Era como, bien me reconocí en eso. Hmm. Que el estudio de esta carrera es muy romántico, por Sí, decirlo de pues, alguna forma. mm, Totalmente romántico. Entonces, cuando uno sale en el fondo al mundo real, la desilusión es muy grande. Pero, pero creo que mantener ese romanticismo depende, como decía Maris, de cada uno, de su búsqueda personal. Porque puede haber muchos que no estén interesados para nada también en esta parte. Pero, no sé, como que... Ah, se me fue el hilo. mantener Como, el romanticismo, estaba hablando. sí, 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 como que al final, bueno, está en uno mantener eso tan romántico que tiene el teorizar todas las cosas. Porque igual, digámoslo, o sea, incluso los tramos de estructura pueden ser románticos en la escuela, como que al final todo es hermoso, todo es posible, y cuando uno sale a la vida real, claro, el cliente quiere algo, tiene tal presupuesto y fuiste, o sea, ya y ahí te quedaste. Y tú que querías ser la Zaha Hadid chilena, quedaste ahí con tu cajita de fósforo, ¿cachai? O tu remodelación de baño, como estoy yo, pero bueno, en el fondo igual es algo lindo, es algo como que mantenerlo vivo, como, porque en el fondo uno sale de la escuela y si uno no lo sigue como persiguiendo, chao, se acabó, puede que uno nunca más lo vea en la vida y se dedique solo a hacer, pero que, pero que en el fondo si uno lo mantiene o lo busca, puede mantenerlo en cualquier aspecto de la vida, no solo de la arquitectura. Sí. Oye, hay una pregunta, o sea, una reflexión muy interesante, Gonzalo Schmeisser, que Sí. dice, habría que preguntarse si el problema de la ruptura del romanticismo es del mundo real o es de la enseñanza. O sea, ese descalce que hay, ¿no es cierto?, entre lo que se enseña en la escuela de arquitectura versus la práctica de la escuela de arquitectura, ¿es culpa de la escuela o es culpa del mundo, digamos, real? Porque claro, ahí hay una reflexión interesante ahí que hace Gonzalo, así que yo me gustaría recoger el guante, no yo, pero para pasárselo a mis exalumnos, digamos, ¿ah? Para que porque es un tema que yo viví también, ¿ah? Entonces, y muy fuerte, muy dramáticamente. Pero me gustaría que ustedes dijeran su vivencia, su experiencia, digamos, o sea, ¿a quién le echamos la culpa? ¿Ah? Mira, me gustaría, bueno, hola a todos, pero acotar un poco la observación, como que estaba pensando mientras la Pía, que además fuimos compañeros, así que justo pensaba en la Universidad Católica del Paraíso, ¿no? Como que tiene esta enseñanza que está como que en teoría como muy desconectada de la realidad y que les ocurre mucho. Yo tengo varios amigos de ahí que después salen y, claro, se enfrentan a la realidad de cambiar un piso, un baño y hacer una cocina. Y hay como un descalce, como dice Cristian. Y yo siempre tengo esa como discusión tal vez propia ¿es culpa de cómo les enseñan a ellos a enfrentar la vida? A mirar a la arquitectura como un acto poético, ¿o es culpa de que la realidad es una cuestión nefasta y que la arquitectura está mercantilizada absolutamente y que los arquitectos estamos secuestrados por como la rentabilidad de nuestro trabajo? Y eso, bueno, nos pasa a todos. La Universidad Católica del Paraíso es tal vez como el emblema de eso, ¿no? Pero nos pasa a los arquitectos en general. Y ahí les dejo, era como el complemento, me gustaría que ustedes tal vez
puedan hacer alguna acotación al respecto. Así que es un tema súper interesante de conversar. Totalmente. Y Pía iba a decir algo, había pedido la palabra, ¿no? ¿Yo? ¿No? ¿Qué O sea, bueno, Sí. concuerdo con, Sí. o sea, la verdad yo creo que estamos completamente secuestrados. Porque nosotros, en el fondo, te enseñan lo mismo, la teoría, te enseña un pensamiento crítico, te enseña a pensar, a idealizar al final algo, pero en el fondo el choque, pero la realidad no te permite hacer ninguna de esas cosas. Entonces el choque es muy grande, pero entonces como que al final la frustración puede ser muy grande en el minuto de decir como, bueno, o sea, yo nunca voy a poder hacer un proyecto que se realice, o sea, a ese nivel. Porque al final, yo por ejemplo trabajé mucho tiempo haciendo cabidas inmobiliarias, y de las cabidas, no sé, de 100 salía una. O sea, uno hacía millones de proyectos y se construía uno, y si es que se construía. Entonces, creo que, claro, estamos en el fondo, la sociedad, todo, la ciudad, te corta las alas en ese sentido, pero ahí no sé, estoy en la dicotomía de quién tiene la culpa en el fondo, y la escuela de idealizar esta carrera como algo así hermoso que va a poder hacer lo que tú quieres y tu pensamiento va a volar toda la vida, o de enseñarte de frentón que la realidad es otra y que lo que tú, porque yo siento que si no te abriera la mente como para poder pensar todas estas cosas, tampoco podrías hacer nada. O sea, si te enseñara la escuela como ya, mira, el baño se hace así, la cocina se hace así, y solo temas como prácticos, sin idealizar, sin romantizar esto, como casi como nunca vas a poder hacer nada, así que filo. Al final nadie buscaría, nadie pensaría nada, nuevas soluciones, nadie pensaría cómo innovar. Al final lo que nosotros tratamos de hacer es ir también ayudando el día a día del ser humano, del entorno en el que se mueve. Somos también como, así como nosotros estamos secuestrados de alguna manera, nosotros somos los que le decimos a la persona cómo tiene que moverse y de qué manera tiene que vivir, de qué porte va a ser su pieza, de qué porte va a ser su baño, de qué porte van a ser sus veredas, si van a tener o no van a tener árboles, si va a ser seco. O sea, al final nosotros tenemos también el poder de decidir cómo se mueve el mundo, aunque sea en una escala mínima, pero si nosotros no tuviéramos, como creo yo, el pensamiento romantizado desde el principio, creo que no seríamos capaces como de cuestionarnos y de crear. ¿Damari? A mí me pasa que, no sé, tengo como una variedad de emociones, porque sí creo que uno cuando sale de la escuela hay como un choque con la realidad, porque no sé, quizás muchas veces uno siente que no te enseñaron las cosas como básicas, como ingresos municipales, por ejemplo, y uno tiene que aprender como sobre la marcha, pero creo que si la escuela se adaptara como al mundo natural, seríamos robots, como que no tendríamos esa capacidad de pensar de forma autónoma, no tendríamos esa capacidad de cuestionarnos, no tendríamos la capacidad de proyectar en base a nuestros procesos internos. Entonces creo que es culpa como más como de la sociedad, y que en mi caso prefiero que se siga enseñando como se enseña, porque si no de verdad seríamos como unos, no sé, unos robots andando por la ciudad y no nos cuestionaríamos nada y solo aceptaríamos lo que se nos impone. Entonces igual no Creo sé que, qué mucho se puede hacer en ese sentido. creo que la culpa es de Klotz. No. Mira, yo creo que la ruptura de ese romanticismo es súper válido también, si finalmente la universidad te prepara, de alguna manera, por decirlo, con el tejo pasado, en hacer, no sé, proyectos gigantes que quizás nunca va a construir, pero la universidad debería ser disciplinar. El profesionalismo se aprende en la carrera, así haciendo, en la oficina Claro. o en la práctica,
pero la universidad debería enseñarte solo a pensar en hacer y cuestionar y imaginar lo impensable, como ese tipo de cosas. Creo que es súper válido que pase también, pero por otro lado, creo que sí, la universidad muchas veces te puede ilusionar o sin querer, a lo mejor no creo que exista esa maldad, ¿cierto? Pero yo creo que el deseo, como el deseo personal, como de querer hacer cosas, también te mantiene esa fantasía despierta y uno empieza a buscar sus propios medios de consecución. O sea, de repente a mí me pasa que hago cosas o de repente hago algunos dibujos, algunas maquetas de cosas que quisiera hacer, pero lo más chica posible, onda que me cuesten, no sé, 40 lucas, 30 lucas, cosas así. Lo hacemos con un par de amigos, intentamos teorizar también en relación a eso, y eso también lo hacemos porque también queremos mantener viva esa fantasía, y que también es muy bonito, como que triste vivir sin un deseo, sin un poco de romanticismo en el hacer propio. Entonces, por eso entiendo la ruptura y la acepto, pero también la niego un poco y me pongo alguna resistencia en buscar como alternativas de hacer. Y en ese sentido hay muchos arquitectos que su gran obra siempre fue autofinanciada o buscando alternativas como de construir. Lo mismo que pasaba el otro día en la charla que estaba Miguel Eiquem, que la casa la construyó él con sus manos. Y al final le salió gratis con los ayudantes del entomólogo, como que al final él buscó los medios para conseguir el fin. Entonces, pero el fin nunca se dejó de lado. Entonces uno nunca tiene que olvidarse del fin, ¿sí? Y el fin es la fantasía, el fin es como el deseo. Y lo que uno debería buscar son los medios para el fin. Sí, en ese mismo sentido, si el fin, en el fondo, es ser un arquitecto completo, la escuela lo que te tiene que entregar son las herramientas, ¿no? O sea, la escuela no te puede formar como un robot, como decía la mamá. Te tiene que formar entregándote ese romanticismo, entregándote las herramientas para que tú puedas como procesarlo internamente y entregar un producto, que no siempre el producto va a ser algo tangible, o sea, al final lo que nosotros hacemos no tiene que siempre tener un precio, como decía, como al final de materializar algo, o sea, tú puedes ir y hacer tu maqueta, hacerlo, y al final todo ese proceso te lo enseña la escuela, y la escuela es la que en el fondo te va a guiar para que tú puedas como realizar eso. Entonces yo creo que si le quita a uno ese romanticismo no va a llegar a nada después, como que, pero también está ahí como como que qué es primero. Al final, como el huevo o la gallina, como por así decirlo, de si la realidad prima más que esta fantasía o no. Pero es que al final la realidad la construimos nosotros, como creo yo. Debería haber por lo menos una resistencia. Yo no sé si hay entre los asistentes, compañeros de ustedes o gente de su generación que quisiera hacer algún comentario, yo digo para ir cerrando, o hacerles alguna pregunta a ustedes, ¿no? Para que el diálogo en realidad sea predominantemente de exalumnos, ¿ya? Quisiera agregar una cosita antes de esa pregunta, como en relación a lo que decía la Pía o lo que preguntaba Gonzalo, como esa ruptura. Creo que en ese sentido no había nombrado un profesor que creo que así todavía lo tengo bien de referencia, que es Arturo Torres. Porque yo hice el título tecnológico con Arturo Torres. Y finalmente como que estaba esa idea del deseo. Como que uno partía con la idea, no partía con estudios del lugar, no, uno partía con el final. Y finalmente lo que hacía Arturo es que era muy teórico y a la vez era muy práctico también. Eso era lo interesante, que fusiona las dos corrientes. Y finalmente tú podías llegar a hacer un proyecto que no se separaba mucho de tu deseo inicial, y él, como era tecnológico y sabía mucho de materiales y sistemas estructurales y todo tipo de cosas, él te llegaba o te apoyaba a realizar cosas que parecían hasta divertidas.
como va a hacerlo como proyecto. Entonces quisiera como, para cerrar, es como eso, como la importancia del tecnológico, porque te permitía llegar a la escala del proyecto 1:2 o 1:1 muchas veces. Interesantísima como concretación de un deseo, como en un alumno, en un aula de título. Eso. Bien, ¿hay alguno que quiera hacer algún comentario, una pregunta? Compañeros de Ike, compañeros de la Pía, compañeros de Damaris. ¿Ya? ¿Algún profesor? ¿Está ahí por ahí? No, los profesores que callen. Que callen. ¿Algún alumno por ahí? Hay varios. Está Cristian Seguiel por ahí, por nombrar algunos. Bárbara León. No, yo Bueno. solo agradecer el minuto, que ha estado demasiado entretenido escucharlo y como que uno también se pone a pensar por qué uno se ha quedado tantos años haciendo clases, que yo creo que también es parte de seguir vivo lo que decía Nicolás Costa, que es como seguir con la arquitectura viva o con el romanticismo vivo. Y también que cada cosa que uno hace profesionalmente trata de no como de hacerlo con conciencia, que eso es otra cosa que es importante. Uno siempre como que trata de ser fiel a lo que aprendió o a lo que está enseñando. Eso también es muy bonito en la profesión. Ese era mi comentario. Muchas gracias por las palabras. Ha estado muy bueno. Bien, si no hay más comentarios, intervenciones, yo les quería agradecer tremendamente esta conversación, que forma parte de la serie de la celebración de los 20 años, y que creo que el área de teoría e historia ha quedado excelentemente expuesta. Así que muchas gracias a ustedes, Pía, Damaris y Enrique. ¿Ya? Bueno, será entonces también. hasta el miércoles que viene. Gonzalo, ¿quiénes van a estar el miércoles que viene? Si los quieres anunciar. Estoy con problemas de conexión, así que me metí en el teléfono. Como se nos desordenó todo, en teoría toca Nicolás Cabárregas. Vamos a confirmarlo en la semana. Ya. Bueno, falta confirmarlo. Ya. Sí. Yo igual quiero agradecer, perdón el estado, porque estoy así casi como de salida, pero quiero agradecer mucho a los invitados, especialmente a la Damaris, que se la jugó mucho por el funcionamiento de esto. Estuvo ahí como en los... Tuve miedo en algunos momentos. No sé, Cato. Te creo, pero te salió perfecto. Y por yo tengo un calce ahí con las clases, así que no, te pasaste. Y a la tía también, por volver después de tantos años a la escuela. Yo no sé si tú después de que saliste casi conmigo, no sé si volviste alguna vez. Sí, el 2014. ¿Ah? El 2014. El 2014. Muchos años. Y después, hasta ahora. Tal vez tu tiempo de volver, pues. Y a Ali, que siempre está ahí, siempre ha rondado, pululado por ahí. Muchas gracias por su tiempo y también a Cristian, que se nos sumó para poder llevar esto adelante. Como les comenté a mis invitados de la semana pasada, esto es un documento histórico que en un tiempo más va a ser muy valioso de revisar, escuchar, conversar y comentar. Así que muchas gracias también, Alberto, por la moderación, como se dice. Muchas gracias a todos también. Alberto, Pía, Carolina, a Nicolás Tutsi, que está por ahí, a Pedro Medraza, Max de la Jara, Bárbara León, a Damaris, a todos en realidad, porque son buenos lugares de encuentro acá. Quizás no nos estamos viendo, pero yo veo, no sé, vi a Max de la Jara que estaba conectado y dije, oh, buena, está el Max, no sé, como ese tipo de cosas. Y también creo que es una tremenda oportunidad para que conversemos sobre todo de arquitectura o lo que sea. He visto las charlas anteriores, la de Bosa, que fue mi profesor, Diego Lavey fue mi ayudante, con Carolina Alcampo. Entonces como que los veo que ellos fueron alumnos y ahora son profesores y están exponiendo. Como que también es bonito como ver cómo uno se va de la escuela y de alguna manera vuelve. Y quizás vuelve con es como la idea del viaje, ¿cierto? El viaje mítico o el viaje de que la persona vuelve mejor que antes y volver como a un nido. Eso es como lo que es bien bonito. Sobre todo de Bosa y de Diego Lavey, que yo los encontraba secos cuando estaba en la escuela.
A Lucas, también está Lucas Maino por ahí, que nunca no lo conozco tan bien, pero también sé que es uno de los referentes de UDP en este momento. Espero yo también serlo en algún momento. Y nada, pues, para despedirme, una frase que dice Nicolás Acosta también, mi amigo del corazón, que dice: hoy ha sido un buen día para la arquitectura. Cada día al seminar. Ha sido, la verdad, bastante grato, porque estas instancias se dan poco, sobre todo ahora que estamos todos encerrados. Y es bueno que, como yo decía en algún minuto de la conversación, que la escuela proporcione este tipo de instancias, porque hay mucha gente que le gusta y que en el fondo no, si no hay como este tipo de cosas no se unen o no pueden desarrollar ese lado que les gusta tanto. Y estas cosas sirven para poder encontrar esos caminos en la escuela, esas herramientas de las que uno se agarra para después ser el profesional que quiere ser. Así que eso, agradecida. Y también saludar, bueno, a Gonzalo, que era compañero mío, Pedro, que por solucionarme todos los problemas con la página web, y fue mi ayudante también, de otra época, y Nicolás Stutzin también fue mi ayudante. Grande Stutzin. A todos. Bien, Ya, pues. será hasta Ya, el pues. miércoles Bien, que viene. todos. Un abrazo, un gustazo Muchas haberlo visto, ¿eh? gracias. Cuídense Muchas mucho. gracias. A profesor Chao, León que también, que estén está bien. ahí. Chao, chao. Chao. Que vaya bien. Igual. Adiós. Nos vemos. Ojalá en la escuela haciendo clases.